Uno al aire. Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a estas noches de Cultura Bursátil, una serie de charlas diseñadas para hablar del mercado de valores de una manera sencilla y dinámica. Para eso invitamos a expertos que nos puedan contar sobre la relevancia del mercado de valores y cuál es la importancia que tiene el mercado para inversionistas, emisores y para la economía en general. Antes de arrancar, quisiera recomendarles 3 puntos. El primero es que la bolsa va a emitir un certificado de participación. Para eso vamos a publicar en el chat de este webinar un link para que puedan registrarse con su nombre completo y así recibir su certificado a todas aquellas personas que nos acompañen durante toda la sesión. También comentarles que este webinar va a ser grabado y vamos a publicar el video en las redes sociales próximamente. Y finalmente recordarles que estos webinars están enmarcados en el programa de educación bursátil realizado entre la Bolsa Boliviana de Valores y la Asociación de Agentes Bolivianas en Valores. Esta noche vamos a hablar de finanzas sostenibles en el mercado de valores, vamos a entender su rol, cuál es la importancia que tienen los mercados de valores justamente para impulsar las finanzas sostenibles y cuáles han sido los cambios que el mercado de valores local ha tenido que sufrir para habilitar estos instrumentos orientados a la sostenibilidad. Y para acompañarnos en esta charla, tengo el gusto de presentar a Pablo Irusta, gerente general de la Bolsa Boliviana de Valores. Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Verónica. Y muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches a todos los que nos siguen en las redes y que están siguiendo este webinar. Este es el 6º webinar que hacemos en la Bolsa Boliviana de Valores relacionado a este programa de educación bursátil que hemos liderado en esta gestión 2025, y es muy importante abrir estos espacios, hacer que la tecnología nos ayude para poder compartir con el mercado todas nuestras experiencias y todo lo que estamos relacionados a poder mejorar el desarrollo del mercado de valores. Así que muchas gracias, Verónica. Gracias, Pablo. Antes de comenzar, quisiera que nos cuentes un poco tu experiencia. Ya vas un par de años liderando a la Bolsa Boliviana de Valores. Cuéntanos cómo te has sentido, cómo han sido estos años, porque hemos tenido años de cambio y de muchos desafíos. Claro que sí. En octubre de este año se han cumplido 2 años en los que estoy liderando la Bolsa Boliviana de Valores, algo que me llena mucho de orgullo y ha sido un reto muy importante para mí. Si bien son 2 años, pero en 2 años he aprendido muchísimo. Aprendí muchísimo del desarrollo del mercado de valores, las capacidades que tiene el mercado de valores, el potencial que tiene el mercado de valores. En estos 2 años nos hemos relacionado con otras bolsas de la región, lo cual nos ha permitido tener una perspectiva hacia futuro, tener desafíos muy grandes para el mercado de valores boliviano. Por lo tanto, estos 2 años para mí, estimada Verónica, han sido un reto de mucho aprendizaje, pero también para sentar las bases de los objetivos y los lineamientos estratégicos que nosotros como Bolsa Boliviana de Valores queremos liderar para el mercado de valores. Gracias, Pablo. Vamos a arrancar entonces con el tema que nos reúne esta noche. A lo largo de estos años hemos aprendido que las finanzas sostenibles integran los criterios ESG en las decisiones de financiamiento y en las decisiones de inversión, tanto en las empresas como en los países. Esto nos permite canalizar recursos para justamente financiar los objetivos de desarrollo sostenible, y para esto se han creado varios productos de financiamiento de los cuales vamos a conversar el día de hoy. Con esta introducción, Pablo, iniciemos este primer bloque para poder conversar de definiciones y de conceptos. Quisiera arrancar preguntándote cómo se definen los criterios ESG en el mercado de valores. Claro que sí, con todo gusto. Primero quiero mencionarles justamente que este tema de la sostenibilidad es un tema que nosotros desde la Bolsa Boliviana de Valores venimos impulsando hace muchos años atrás. Desde la gestión 2019-2020, en las jornadas bursátiles que hemos vuelto a tomar este tema de las finanzas sostenibles y la sostenibilidad, porque creemos firmemente en que es algo que nos puede ayudar a desarrollar el mercado de valores. En relación a tu pregunta, estimada Verónica, ¿qué son los criterios ESG? Cuando hablamos de finanzas sostenibles, estamos hablando de que se tienen que realizar finanzas, pero bajo 3 pilares fundamentales. Los criterios ESG son aquellos que están basados en lo que está relacionado al medio ambiente, a lo social y a lo que es la gobernanza empresarial. Las empresas, cuando estamos hablando de un ambiente de medio ambiente, tienen que empezar a revisar cuál es el impacto que tienen sus actividades en el medio ambiente. Tienen que empezar a revisar cuál es el enfoque que ellos hacen en su estrategia de manejo de residuos o de recursos. Cuando estamos hablando del ambiente social, estamos hablando de todo lo que son
qué impactos o cómo contribuye la empresa al ámbito social, no solamente los empleados de la propia empresa, que por supuesto las empresas tienen que cumplir con todo lo que son sus derechos laborales, los derechos de las personas como tales, el brindar las mismas oportunidades para todos, pero también tienen que revisar cuál es el impacto que estas empresas tienen en la comunidad donde están estas empresas, ¿no es cierto? Y finalmente hablamos de la gobernanza empresarial, que es muy importante porque eso habla de cuáles son los pasos que las empresas siguen para tomar decisiones éticas, transparentes, que aseguren la implementación de estos criterios en el ámbito de la sostenibilidad. Así que estos tres pilares, el ambiental, el social y el de gobernanza, son los criterios ASG que se tienen que implementar a las empresas. Excelente, Pablo. Ahora que entendemos la definición y sabemos qué son los criterios ESG, quisiera que por favor nos puedas explicar cómo las empresas pueden hacer para incorporar estos criterios en su gestión, en su operativa y en su estrategia empresarial. Claro que sí. Es muy importante pasar de lo teórico a lo práctico. Y para eso una empresa tiene que asumir la sostenibilidad no solamente como algo que tiene que cumplir para hacer una emisión sostenible, sino lo que lo tiene que llevar en su ADN. Es un cambio de cultura de la empresa. Es una decisión que va desde la alta gerencia, desde el directorio de la de una empresa, hasta el último funcionario en la estructura organizacional que tiene una empresa. En su día a día, en sus operaciones diarias, en su visión estratégica, para tener un equilibrio entre lo que es rentabilidad, pero también su responsabilidad con el ambiente y también con el ámbito social. Por lo tanto, es algo que se necesita de mucho conocimiento técnico para su implementación y para eso nosotros en la Bolsa hemos generado una guía de implementación de criterios ESG con la ayuda del PNUD, que lo tenemos a disponibilidad de todo el público en nuestra página web y que ahí muestran los pasos para poder implementar los criterios ESG. Pero lo más importante es un cambio de cultura, es un cambio del ADN de la empresa para poder entender que tiene que generar un equilibrio entre rentabilidad, sostenibilidad, perdón, entre la rentabilidad, el medio ambiente y lo social. Muy claro, Pablo. Ahora bien, cuando hablamos de incorporar realmente los criterios ESG en las empresas, inevitablemente tenemos que hablar de lo que es la normativa. ¿Qué rol crees que debería tener la regulación para garantizar que se incorporen criterios ESG en la estrategia empresarial? La regulación es muy importante. Si bien la regulación es vista tal vez como un ámbito que podría desincentivar las acciones de alguna empresa o de algún sistema, creo que la regulación se la tiene que ver con otra óptica. Uno, cuando implementa cualquier metodología, cualquier sistema, cualquier buena práctica internacional, lo hace siempre con buena fe. Lo hace siempre pensando en que lo está haciendo de buena fe, ya sea con su mercado, sus clientes, sus accionistas, etc. Pero siempre tiene que haber que hay un tercero que valide y verifique que esa buena fe está siendo cumplida. Y ese es el papel del regulador. El regulador tiene que definir normativa a través de la cual le diga a las empresas cómo cumplir estos criterios ASG. Y es justamente este ente regulador el que va a dar credibilidad a esos emisores. Este regulador va a decir, efectivamente, esta empresa cumple con todos sus criterios ASG en base a una normativa y eso ayuda a ganar confianza, transparencia, pero sobre todo tener a alguien que dé credibilidad a la implementación de estos criterios ASG. Así que la regulación no tiene que ser vista de mala manera, tiene que ser vista como un aliado, porque adicionalmente pueden haber empresas, emisores, etcétera, que conozcan mucho del ambiente, de la sostenibilidad y sepan cómo implementarlo. Sin embargo, hay otras empresas que no tienen este mismo nivel de conocimiento y por lo tanto, ¿dónde se aferran y dónde obtienen ese conocimiento? ¿Cómo hacerlo? En la regulación. Cuando hay una regulación clara, oportuna, flexible, permite que las empresas puedan conocer cómo implementar este tipo de mecanismos y por lo tanto el regulador es un aliado estratégico para impulsar el mercado sostenible. Perfecto, entendiendo el aspecto normativo y con una visión ya más integral del mercado, los intermediarios como las agencias de bolsa, las AFIS o la misma Bolsa Boliviana de Valores, ¿deberían también incorporar los criterios ESG en sus estrategias? Por supuesto que sí. Todos deberíamos implementar los criterios ESG y el tema de la sostenibilidad en nuestro ADN. ¿Por qué? Porque esto no es una moda, no es algo que viene del exterior que nos traten de implementar o nos digan que debemos implementarlo,
sino es un tema de responsabilidad, nuevamente, con el medio ambiente, con el ámbito social y también como empresa, para generar una posibilidad de crecer con sostenibilidad. Las agencias de bolsa, las AFIs, son un motor muy importante, porque cuando ellos adopten los criterios de sostenibilidad, van a poder ayudar a las empresas a decirles que ellos pueden ganar competitividad cuando implementen sostenibilidad. Es por eso muy importante que los intermediarios, las agencias de bolsa, las AFIs, nosotros mismos, las calificadoras de riesgo, hablemos de sostenibilidad porque vamos a ayudar al ecosistema, vamos a ayudar a todos que entender que no solamente es rentabilidad y crecimiento de las empresas, sino es un crecimiento responsable con el medio ambiente y con la sociedad. Muy bien, Pablo. Para ir cerrando ya este bloque, quisiera hablar un poco ya de los desafíos y que nos puedas comentar un poco cuáles son los obstáculos que tú ves para que las empresas puedan adoptar criterios ESG, tanto en empresas como en los inversionistas. Claro que sí. Uno de los principales retos es el conocimiento técnico. Es importante que las empresas o quienes quieran implementar los criterios ESG y la sostenibilidad en su cultura y en su ADN, conozcan los aspectos técnicos de cómo hacerlo. Y para eso es muy importante contar con el apoyo de empresas multilaterales, agencias de ayuda internacional, y nosotros mismos como Bolsa estamos impulsando la capacitación a nivel de las empresas. ¿Para qué? Para disminuir la brecha de conocimiento que tiene todo el ecosistema. Es muy importante que todos conozcamos cómo implementar para no tener ese temor, ese miedo a dejar de implementar lo que es la sostenibilidad. Otro de las barreras es el acceso a la información. Un inversionista tiene que tomar una decisión de inversión con información oportuna, veraz, transparente. Y por lo tanto necesitamos mecanismos para que los inversionistas y el público en general pueda hacer seguimiento a estos criterios, estos indicadores ESG de parte de todas las empresas que han implementado sus mecanismos de sostenibilidad. El tercer punto son los incentivos y demostrar que las empresas que están comprometidas con la sostenibilidad lo están haciendo y tienen un incentivo para hacerlo. Nos faltan incentivos tributarios, tal vez incentivos para que los emisores de sostenibilidad que hagan emisiones de bonos temáticos tengan incentivos tributarios o los propios inversionistas que también tengan incentivos tributarios que los lleven y los impulsen a entrar en este mercado. Y eso nos va a ayudar a todos a generar un movimiento que genere más inversión o más movimiento en lo que es sostenibilidad. Y finalmente la cultura. Tenemos que dejar de ver que la sostenibilidad es algo de moda o es algo que está siendo impuesto por alguien y que nos dice que la sostenibilidad se tiene que implementar sí o sí. Tiene que ser algo que nosotros seamos responsables desde nuestro ámbito personal, empresarial, etcétera. Tenemos que entender que la sostenibilidad es beneficiosa hasta para una economía del país que sea sostenible, autosustentable, gracias a la sostenibilidad. Excelente, Pablo. Creo que ya con tus explicaciones nos queda claro qué son los criterios ESG, cómo las empresas los pueden incorporar, la importancia de la normativa y el rol de los participantes. Con esta información creo que ya estamos listos para empezar a hablar ya del financiamiento y de los bonos temáticos, que son muy importantes justamente para canalizar recursos hacia proyectos con un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad. Así que, Pablo, quisiera por favor arrancar preguntándote qué se entiende por bonos temáticos y cuáles son los tipos de bonos que podríamos tener dentro de esta categoría. Claro que sí. ¿Qué son los bonos temáticos? Los bonos temáticos no es algo extraordinario de entender. Es básicamente tratar de entender que los instrumentos financieros que hoy en día utilizamos en el mercado de valores, como son los bonos a largo plazo, los bonos bancarios bursátiles, los bonos senior, los bonos subordinados, imagínense utilizar esos mismos instrumentos, pero con un propósito puntual, de generar impacto ambiental, impacto social. Imagínense emitir un bono a 10, 15 años para un proyecto de emisión de energía eólica. Ese es un buen ejemplo de un bono verde. Los bonos temáticos se dividen en 3 categorías: los bonos verdes, los bonos sociales y los bonos sostenibles. Los bonos verdes, como les había mencionado en el ejemplo anterior, son estos instrumentos financieros que se utilizan con propósito de generar un impacto positivo en el medio ambiente, ¿sí? Como la generación de energía eólica.
o bonos sociales que generan un impacto social en alguna parte de la sociedad, tal vez para disminuir las brechas que existen en la sociedad. Un ejemplo de ello es el bono de género que ha emitido el Banco Solidario. Estos bonos de género que han emitido han ayudado a que mujeres microempresarias que no tenían acceso a financiamiento puedan tener acceso a este financiamiento y puedan desarrollar sus microempresas. Y finalmente los bonos sostenibles, que son estos proyectos, estas generaciones de iniciativas que atacan los dos ámbitos, tanto el ambiental como el social. Así que tenemos estas tres categorías, Verónica, que son los verdes, los sociales y los sostenibles. Clarísimo, Pablo. Ahora vayamos más ya a hablar de un nivel operativo y quisiera que nos cuentes, nos puedas explicar cuáles son los requisitos que una empresa emisora debería cumplir para poder emitir un bono temático en el mercado de valores local. Por supuesto. Habíamos hablado que la regulación tiene una normativa y tiene una normativa que las entidades tienen que cumplir. Pero también estamos hablando que para ser comparables en la región y para tener estándares internacionales deberíamos utilizar esto, estándares internacionales. Por eso es que existen estándares internacionales que son los principios ICMA, que son básicamente los siguientes 4. El primero de ellos es que tenemos que asignar fondos a proyectos, ¿sí? Que los fondos que estamos obteniendo del financiamiento sean destinados a 1, 2, 3 proyectos, pero que sean proyectos específicos. Pero no es a cualquier proyecto. El segundo principio de los principios Sigma es que tenemos que tener una metodología de cómo evaluar y cómo calificar qué proyectos son elegibles para poder tener acceso a esos recursos de esa emisión sostenible, ¿no es cierto? El tercer principio es el uso de los fondos. En el mercado financiero sabemos que el dinero es fungible, pero eso no nos ayuda en el tema de la transparencia. Uno de los aspectos más importantes en una bolsa de valores es la transparencia y el uso de los recursos en estos bonos temáticos es más que importante, porque estamos hablando del greenwashing. Y por lo tanto el uso de fondos es muy importante. Saber exactamente cuánto es el monto de financiamiento que hemos obtenido, tenerlo en una cuenta particular y cuánto de esos recursos que hemos obtenido estamos utilizando en el proyecto en cada periodo de tiempo con un propósito particular, con un objetivo particular del proyecto y saber exactamente cuál ha sido el uso de esos recursos. Eso da transparencia al proyecto, eso da trazabilidad, que es lo que necesita un inversionista, confiar y tener certeza del uso de los fondos. También tenemos los reportes e información, porque una vez que hemos obtenido el financiamiento, se han utilizado los recursos en el proyecto y el proyecto está en camino, se necesita reportes e información para ver que el objetivo de esa emisión temática se ha cumplido. Porque no es solamente tener la trazabilidad, la transparencia del uso, sino que se está logrando el impacto que se tenía inicialmente proyectado en ese proyecto, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que necesita el inversionista, necesita información oportuna, veraz, transparente, para saber que se ha logrado ese impacto. Pero finalmente, como sabemos que también existe el greenwashing, necesitamos de un quinto elemento, necesitamos de un ente externo que nos haga la validación y la verificación de estos 4 principios, ¿sí? Que exista un propósito, que exista una metodología de selección de los proyectos, que se tenga una metodología de uso de fondos y que se tenga una reportería y una publicación de información. Y este agente externo es el que va a dar confianza y va a dar validez a todo este comportamiento de la empresa, que es lo que realmente los inversionistas necesitan, ¿no? Gracias, Pablo. Por lo que nos comentas, emitir un bono temático en el mercado de valores tiene muchas más exigencias de información y de transparencia, así que pues muy bien dirigido a los inversionistas que exigen este tipo de impactos al momento de invertir. Ahora quisiera hablar un poco de las experiencias que nos comentabas hace un momento del Bancosol y las otras que se han dado en el mercado boliviano, si nos puedes comentar, y también cuál es la expectativa que tienes para que el mercado de valores siga promoviendo más emisiones de bonos temáticos. Claro que sí. Hemos tenido grandes experiencias. Si me hacías esta pregunta el año 2000, a finales del año 2023, te hubiese dicho que nuestra expectativa era lograr que se avance en la taxonomía en Bolivia, que se avance en el conocimiento y en la cultura. Un año y medio después podemos dar gracias de que grandes pioneros como el Banco de Desarrollo Productivo y el Banco Sol han hecho 3 emisiones temáticas. El Banco de Desarrollo Productivo con su primera emisión verde y el Banco Sol con 2 emisiones de género.
Y eso también nos ha ayudado a abrir otras puertas. Gracias a estas 2 emisiones de género del Banco Sol, podemos nosotros decir con orgullo en Bolivia que Bolivia tiene el primer banco en la región que ha sido el único banco en tener 2 emisiones de género. Y eso lo hemos publicado nosotros en las revistas de la Federación Iberoamericana de Bolsas. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que si se quiere, se puede. Con esfuerzo se puede lograr. Y estas 3 emisiones han abierto una brecha de un camino que es la sostenibilidad que nos ayuda a nosotros como mercado de valores a desarrollarnos más. La expectativa es muy grande. La expectativa es muy grande porque ya sabemos que existen esfuerzos no solamente de nuestro lado, no solamente del regulador, no solamente de las agencias de bolsa, no solamente del gobierno, que también está tomando un impulso importante en este tema, sino de todo el ecosistema, lo cual nos lleva a tener una muy buena expectativa respecto a lo que se va a lograr con sostenibilidad. Entiendo que las agencias de bolsa tienen una cartera de clientes para hacer emisiones temáticas de por lo menos 5 o 6 emisiones hasta finales del próximo año del 2026. Por lo tanto, la expectativa es muy grande, la proyección es muy buena, hemos escuchado muchos esfuerzos del mercado y eso es muy loable porque ahora realmente sí estamos cambiando lo que es la sostenibilidad en el país. Perfecto, Pablo. Desde tu perspectiva, ¿cuáles consideras que son los desafíos y los beneficios de emitir, de que las empresas puedan emitir bonos temáticos en el mercado de valores local? Es muy importante y es relevante explicarles cuáles son los beneficios. Uno de los beneficios más importantes es el acceso a nuevas fuentes de financiamiento. Es importante entender que existen inversionistas en el mundo que están buscando realizar inversiones sostenibles, porque realmente los inversionistas en el mundo están viendo qué países tienen esa capacidad de poder generar esas inversiones y generar que un país tenga una sostenibilidad en el largo tiempo. Por lo tanto, el emitir sostenible abre esa nueva oportunidad de tener nuevos financiamientos. Y así lo hemos visto en el país. En nuestras primeras emisiones teníamos 5, 6, 7 inversionistas que han entrado a las primeras emisiones y en las últimas hemos visto que han entrado más de 20. Por lo tanto, estamos viendo que hay la oportunidad de que los que necesitan financiarse puedan tener acceso a nuevos inversionistas. Pero también esto ayuda no solamente a la imagen de la empresa, sino a su reputación y a su ventaja competitiva. Un inversionista cuando hace una evaluación de dónde va a invertir, hace una evaluación y compara. Y comparar una inversión tradicional con una inversión sostenible, la inversión sostenible va a tener esa ventaja competitiva de que esa inversión que se está realizando en esa inversión sostenible es sostenible en el tiempo, es con valor agregado, es con responsabilidad. Y finalmente, el medir los resultados. El medir los resultados y mostrar la transparencia que uno está haciendo es muy importante para la empresa. Así que son bastantes los beneficios que tiene el realizar las emisiones sostenibles, estimada Verónica. Gracias, Pablo. Queda claro que los bonos temáticos son una oportunidad de inversión, pero también es un compromiso con el desarrollo sostenible. Ahora pasemos al siguiente bloque. Ya hemos hablado de lo que son los criterios ESG, hemos hablado desde del lado de las empresas. Ahora hablemos desde el otro lado de la ecuación. Hablemos de los inversionistas. Por favor, ¿podrías explicarnos qué se entiende por inversionista responsable y cuál es la diferencia con un inversionista tradicional? Claro que sí. Años atrás, desde una anterior posición en la que yo desempeñaba, era un analista financiero. Era un analista que realizaba justamente el análisis tradicional de las inversiones. ¿Y qué es lo que uno revisa cuando está analizando una inversión? Analiza la rentabilidad de la empresa, analiza su capacidad de generación de flujo, analiza si ese compromiso del emisor de pagar cuotas de capital, de pagar intereses, se va a cumplir en base a un análisis del mercado, en base a un análisis de cuál es su competencia, en base a un análisis de los riesgos de liquidez, de riesgo de mercado, etc. Es un análisis financiero que se realiza, es un análisis del negocio como tal. Pero hoy en día eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un análisis de rentabilidad, o como les había explicado hace un momento, no hace un análisis de cuál es el impacto de las actividades de esa empresa en el medio ambiente o a nivel social. En el medio ambiente
Imagínense ustedes una empresa que desecha sus desechos sólidos en un río. ¿Cuál es el impacto ambiental que tiene? Por lo tanto, ahora hay que analizar con responsabilidad qué hace esta empresa con los desechos sólidos, qué hace esta empresa para utilizar recursos como el agua, por ejemplo. Utiliza el agua, la recicla, hace un tratamiento para tratar de utilizar esa agua 2, 3 veces y después recién devolverla a su curso normal con un tratamiento adecuado, o qué hace con sus emisiones de gas. Hoy en día eso es más importante, porque eso demuestra la estrategia y la mirada responsable que tienen las empresas hoy en día con la sostenibilidad. Por lo tanto, un inversionista responsable ya no solamente mira la rentabilidad y el flujo de caja, mira que la empresa sea sostenible en el tiempo, mira que puedan generar valor sostenible de forma equilibrada entre rentabilidad, ambiente y sociedad. Así que esa es la diferencia, estimada Verónica, hoy en día en lo que es un inversionista tradicional y un inversionista responsable. Bueno, definitivamente el rol del inversionista igual es sumamente importante para el desarrollo de las finanzas sostenibles. Y entonces, en esa línea, Pablo, ¿por qué es importante que se incorporen los criterios ESG en las decisiones de inversión? Es muy importante porque los inversionistas son el motor de cambio. Si no tenemos inversionistas que crean firmemente en la sostenibilidad, no vamos a tener ese motor de cambio que necesitamos en la sociedad y en el mercado. Ellos son muy importantes. Ellos son los que tienen que tomar la responsabilidad de hacer su análisis bajo este tema de la sostenibilidad. Hoy en día un inversionista eh, no necesariamente necesita adquirir bonos temáticos para demostrar que es responsable con el medio ambiente o con la sociedad. En el ADN de esa empresa, en su actuar diario, puede introducir los criterios ESG. Y cuando ya los tiene inmersos en su día a día, en su política, en su ADN, en su cultura, hace que esta empresa respire sostenibilidad y por lo tanto hace que un ecosistema también se contagie de eso. Y vamos a ver que es muy importante, por lo tanto, para las empresas hacer que la sostenibilidad sea de parte de su ADN. Por lo tanto, no podemos impulsar el cambio a la sostenibilidad sin los inversionistas. Estos inversionistas contagian. Una vez que los inversionistas responsables miran y escogen a emisores que emiten bonos temáticos, hacen naturalmente que las otras empresas miren que los inversionistas responsables tienen una prioridad por las inversiones sostenibles y por lo tanto genera un movimiento en un círculo virtuoso de que todos vamos a empezar a hablar de sostenibilidad, desde los inversionistas hasta los emisores. Clarísimo, Pablo. Ahora, para lograr ese cambio de enfoque en los inversionistas, ¿qué mecanismos o qué incentivos se pueden implementar para que los inversionistas puedan priorizar invertir en bonos temáticos, por ejemplo? Una de las principales serían los beneficios tributarios, ¿no? Necesitamos incentivar, necesitamos hacer que los inversionistas sientan alguna retribución, tal vez por este compromiso que tienen con la sostenibilidad. Y no es algo nuevo, no es algo que lo estamos inventando, es algo que se aplica en la región, en las distintas bolsas de la región existen incentivos financieros y tributarios para quienes invierten en sostenible, pero también deberían tener incentivos quienes emiten, no solamente los inversionistas, sino también los que emiten sostenible. Y también tenemos que hablar de promover la educación y la sensibilización financiera, porque es algo que entre todo el ecosistema, todas las empresas que participamos del mercado de valores, hablemos de sostenibilidad y sepamos que esto no es una moda, que no es algo que se viene a implementar por obligación, sino que es algo que el mercado necesita y que el país necesita para desarrollar su industria. Así que básicamente son esos puntos, estimada Verónica. Gracias, Pablo. Ahora yéndonos un poquito más a la importancia de la información que nos comentabas, ¿cuál es la importancia en realidad del reporte y de la transparencia que las empresas emisoras tienen que tener justamente para que los inversionistas puedan evaluar correctamente las oportunidades de inversión sostenible? La información y la reportería de los criterios ESG es muy importante. En cualquier bolsa de valores del mundo, ustedes van a entender que uno de los valores más importantes es la confianza. Y la confianza se basa en la transparencia. Hoy en día en la Bolsa de Valores tenemos más de 70 emisores vigentes y todos estos emisores vigentes cumplen con la entrega oportuna de sus estados financieros, por darles un ejemplo de la información que ellos proveen a la Bolsa de Valores.
¿Y qué genera esto? Genera que nosotros como Bolsa Boliviana de Valores publiquemos en nuestra página web estos estados financieros. Y cuando tenemos acceso a información y el público tiene acceso a información, puede hacer un relevamiento y puede hacer un análisis de estos estados financieros y por sí mismos darse cuenta y llegar a la conclusión si una empresa está con salud o con mala salud financiera. Y eso genera confianza, eso es la transparencia. Por lo tanto, con una emisión de bonos temáticos también debemos mantener este tema de la transparencia y la confianza. Por eso es que necesitamos que todas las empresas que emitan sostenible tengan una reportería adecuada para mostrar a los inversionistas que se está cumpliendo con todos los indicadores ASG y con todos los indicadores que ellos mismos se han comprometido en esa emisión. Por lo tanto, estamos hablando que la importancia de entregar información es para generar confianza y generar transparencia en el mercado de valores. Gracias, Pablo. Ya para terminar con este bloque de inversionistas, quisiera por favor nos puedas explicar o nos puedas dar algunas ideas de cómo los intermediarios y la bolsa de valores puede mejorar el acceso para que más inversionistas con enfoque sostenible puedan ingresar al mercado de valores. Por supuesto, es muy importante que los intermediarios entiendan su rol y su rol es muy importante. Primero porque ellos pueden ayudar a las empresas a implementar estos criterios de sostenibilidad, pero también lo pueden hacer desde el punto de vista de crear nuevos productos de financiamiento, nuevos productos de inversión sostenibles y que ellos puedan introducir estos nuevos productos al mercado. Ellos impulsar con esta creatividad que ellos tienen de impulsar a los inversionistas en poder tener nuevos instrumentos o a los emisores de utilizar nuevos instrumentos para realizar estas inversiones. Desde nuestro punto de vista de la Bolsa Boliviana de Valores, ¿cuál es nuestro aporte? Nuestro aporte es desde la parte de la capacitación, la cultura bursátil, implementar más cursos, implementar este tipo de charlas en los cuales nosotros estamos haciendo que todo el mundo conozca más de sostenibilidad y entre todo el ecosistema hablemos de sostenibilidad y ya no solamente hablemos de criterios básicos, sino que empecemos a hablar de las experiencias, de los retos, de los desafíos y los logros que hemos obtenido con esta implementación. Y finalmente, nosotros queremos fortalecer los sistemas de información. Algunos intermediarios podrían crear sistemas de información para que los emisores de bonos temáticos tengan un lugar donde puedan colgar esta información y los inversionistas tengan acceso a esta información y así poder tomar una decisión de inversión mucho más oportuna. Muy claro, Pablo, definitivamente el rol de los inversionistas es clave para lograr financiar proyectos de impacto que no solamente busquen una rentabilidad, sino también un equilibrio ambiental y social. Ahora pasemos ya al cuarto bloque de este webinar, de esta conversación, y quisiera hablar un poco ya de los desafíos de las finanzas sostenibles. Sabemos que el mercado de valores y la Bolsa Boliviana de Valores han dado pasos importantes para incorporar la sostenibilidad en el mercado. No solamente la bolsa, sino también los intermediarios, el regulador y todos los participantes han logrado que finalmente tengamos los bonos verdes y sociales que nos comentabas en la anterior pregunta. Así que pues esto es una realidad, pero también sabemos que hay mucho camino por recorrer. En ese sentido, Pablo, yo quisiera preguntarte, ¿cuál crees que sea el papel que puede jugar, por ejemplo, las alianzas público-privadas, la cooperación internacional o los organismos multilaterales para lograr implementar las finanzas sostenibles de una forma mucho más expedita? Gracias, Verónica. Es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque creo que el apoyo de las agencias multilaterales, de la cooperación internacional, del regulador, es muy importante, es vital, es estratégico. Ellos son nuestros aliados estratégicos. Y perdón por la falta de humildad, pero sin la cooperación del PNUD, nosotros como bolsa no habríamos podido emitir nuestra guía de bonos temáticos, no habríamos podido emitir nuestra guía de criterios ASG. Con la colaboración y cooperación del PNUD lo hemos logrado. Y ese es un ejemplo claro de la cooperación público-privada. Pero cuando hablamos de cooperación pública-privada estamos hablando de las entidades estatales, gubernamentales, y es fundamental tener su apoyo también de ellos. Hoy en día tenemos experiencias como el Banco Central de Bolivia junto con el PNUD están hablando de hacer la taxonomía en Bolivia para hacer la emisión de bonos temáticos y para tener la hoja de ruta de cómo implementar la sostenibilidad en el país.
Y tenemos muchos otros ejemplos de la ayuda multilateral y de organismos internacionales. Y es muy importante contar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen el conocimiento técnico, tienen las capacidades, los expertos que nos pueden ayudar a nosotros a disminuir esa brecha de conocimiento que tenemos en el mercado actualmente. Adicionalmente, ellos pueden traer inversión semilla, capital de riesgo. Ellos pueden abrir las puertas a que vengan inversionistas del exterior, conociendo que estas agencias internacionales o ayuda multilateral han incursionado en alianzas estratégicas para asegurar que la sostenibilidad en Bolivia es segura y por lo tanto traer este capital semilla, este capital de riesgos que necesitamos. La primera inversión internacional que se haga, como les había dicho, las primeras emisiones que hemos realizado con el BDP y el Banco Sol ha demostrado que sí podemos. ¿Se imaginan el poder encontrar un inversionista exterior que invierte en bonos temáticos? Es abrir la brecha para un camino mucho más grande para los inversionistas del exterior. Y finalmente, ¿qué es lo que nos traen los organismos multilaterales? La ayuda externa. Nos traen conocimiento, nos traen estándares. No habíamos hablado de la regulación, que la regulación pone los marcos donde se tienen que hacer las emisiones, se tiene que hacer el control, se tiene que hacer la reportería. Pero si no lo hacemos de una forma estandarizada, utilizando prácticas internacionales, no vamos a poder ser comparables con otras emisiones de la región. Nosotros siempre deberíamos tratar de proyectarnos y mirarnos comparados con lo que hacen las otras bolsas de la región. Y eso es lo que nos trae la cooperación externa. Ellos nos traen ese conocimiento y esos estándares que nosotros tenemos que aplicar. Así que, estimada Verónica, las alianzas público-privadas son fundamentales. Y eso no quita mérito a todo el esfuerzo local que se ha hecho para avanzar en la sostenibilidad. Yo creo que estas alianzas público-privadas son realmente imprescindibles para que el mercado sostenible siga creciendo en Bolivia. Gracias, Pablo. Finalmente, ya con una mirada más de evaluación de tu parte, ¿cómo podemos medir y comunicar el progreso en este proceso de lo que estamos hablando de la implementación de las finanzas sostenibles? ¿Qué hitos o qué indicadores podríamos tener para medir la implementación en el mercado de valores boliviano? El implementar indicadores, implementar metodologías es muy importante, pero creo que lo más importante es la visualización. Yo estoy seguro que existen muchas empresas en el país que llevan en su ADN la sostenibilidad. Pero ¿saben qué? Esas empresas que llevan en su ADN la sostenibilidad no han emitido bonos temáticos, no han hecho publicaciones, no lo hacen por mejorar su reputación, lo hacen porque creen en la sostenibilidad. Pero es importante también mostrar cuáles son esos ejemplos, porque esos ejemplos sirven como experiencias para otras empresas de ver que no es nada imposible implementar la sostenibilidad. Yo conozco particularmente muchas empresas que viven de la sostenibilidad. Empresas que tienen montacargas que ya no son montacargas a diésel, que son montacargas con baterías. Y para poder recargar sus baterías han implementado paneles solares en el alto, con lo cual recargan las baterías de sus montacargas. Y estas empresas no generan emisiones temáticas, sino que tienen en su ADN la sostenibilidad. Y es importante visualizar estas empresas y también es importante visualizar a todas las empresas que hacen emisiones temáticas. Es importante esa visualización para que todos conozcamos la experiencia y los esfuerzos y recurramos a ellos tal vez para poder conocer cómo lo han hecho. Así que, Verónica, es muy importante medir, visualizar cuántas emisiones se han hecho, en qué ámbitos se lo han hecho, si son verdes, si son sociales, si son sostenibles, cuáles son los montos que se han logrado y cuál es ese monto respecto a algún indicador macroeconómico y su aporte en el desarrollo del país. ¿Cuál es el impacto que están generando esos proyectos? Banco Sol ha sacado una publicación que gracias a su segunda emisión de bonos de género ha logrado tocar a 3.200 mujeres. Ha logrado ayudar a esas 3.200 mujeres a que logren un financiamiento para poder mejorar sus microempresas. Entonces la visualización es muy importante y la medición de esto también. Nosotros desde la Bolsa Boliviana de Valores hemos implementado algunas medidas. Con ello, por ejemplo, el toque de campana. Cada vez que existe una emisión temática, sostenible, hacemos un toque de campana para mostrar quién ha sido este emisor que se ha comprometido con la sostenibilidad
y también para festejar a los inversionistas que han creído en esa inversión, que han creído en esa emisión sostenible. Por lo tanto, nosotros tratamos de visualizar en todo el mercado estos grandes logros. Y finalmente, también estos logros tienen que ser visualizados a nivel regional. Y así lo hemos hecho en la Federación Iberoamericana de Bolsas, cuando hemos hecho la publicación del logro que ha tenido el Banco Sol con sus 2 emisiones de género. Así que el progreso es esencial, pero tiene que ser medido, tiene que ser mostrado y tiene que ser identificado respecto a estos indicadores que había mencionado, estimada Verónica. Clarísimo, Pablo. Sin duda los desafíos son muchos, pero también las oportunidades. Creo que desde la BBB hay que continuar trabajando en desarrollar un mercado de valores sostenible que no solamente impulse el crecimiento del país, sino también contribuye al bienestar de nuestra sociedad. Ya para terminar esta conversación, Pablo, como lo mencioné al inicio, estas charlas de las noches de cultura bursátil están enmarcadas dentro del programa de educación bursátil llevado a cabo por la Bolsa Boliviana de Valores y por la Asociación Boliviana de Agentes en Valores. Como bien lo mencionabas, Pablo, esta es la 6ª sesión de estas noches de cultura bursátil y con esta edición cerramos toda la serie de webinars de esta gestión 2025. Y qué mejor que hacerlo hablando de este tema tan interesante y tan importante para el país y también contar con tu compañía. Pablo, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos y estar con nosotros esta noche. Te cedo la palabra para que puedas despedirte y poder hacer algún comentario adicional que quieras. Muchísimas gracias, Verónica. Definitivamente, como Bolsa Boliviana de Valores tenemos un propósito, que es un propósito de liderar cambios en el mercado de valores. Y este programa en particular, el programa de educación bursátil y estos 6 webinars que hemos realizado son una muestra de las cosas que podemos hacer como bolsa y como mercado. Con la colaboración de la BAP hemos logrado generar este programa de educación bursátil, estos webinars, para poder compartir con el mercado experiencias. Necesitamos ayudarnos de la tecnología para empezar a compartir experiencias, a compartir conocimiento y enriquecer nuestro mercado. Esta es una oportunidad muy importante para nosotros porque con esto estamos demostrando nuestro propósito de educar al mercado, de hacer que la educación bursátil no solamente se quede en los participantes del mercado, sino ahora con este programa de educación bursátil llega a universitarios, llega a los escolares y al público en general, porque esta plataforma de la hora bursátil que hemos puesto a disposición es de acceso de cualquier persona y con eso queremos mejorar la cultura bursátil. Y quiero aprovechar esta oportunidad, estimada Verónica, para agradecer a todos los expertos que han estado en este programa de educación bursátil, en estos webinars, en estos cursos, en todas las actividades que hemos realizado. Gracias a todos ustedes por su experiencia, por su tiempo, por compartir con el mercado todas sus experiencias en los ámbitos que les ha correspondido. Así que para mí es un grato honor, querida Verónica, cerrar este webinar y cerrar esta última actividad del programa de educación bursátil. Muchas gracias a todos, muchas gracias por haberse conectado a nuestros posts, por haberse conectado a nuestros webinars, por habernos seguido en el aula bursátil y por haber completado todas estas actividades. Muchas gracias a todos ustedes, porque sin el apoyo de ustedes esto no podría ser realidad. La cantidad de personas que han estado entrando a los webinars muestra el apetito del mercado de valores por este tipo de actividades. Así que muchas gracias a todos y bueno, muchísimas gracias, Verónica. Gracias a ti, Pablo, por la confianza en el equipo que ha llevado a cabo estos webinars. Gracias a todos por acompañarnos en esta sesión y pues nos vemos el próximo año con nuevos contenidos para los webinars. Los esperamos. Gracias a todos.